En este video vamos a realizar 6 ejercicios del tema de celdas electroquímicas. Empezando por el siguiente. Dice, considera el siguiente diagrama que representa una celda. Con base en la información representada, es correcto afirmar que el zinc 2 se oxida, el níquel 2 es el agente oxidante, el zinc es un electrodo inerte o el potencial de celda es de 1.1 voltios. Muy bien, para resolver este ejercicio es esencial partir de la teoría vista en el video de celdas electroquímicas, donde uno de los aspectos que se abarcó fue que los electrones siempre tienen una dirección fija en cualquier celda, sea galvánica o sea electrolítica. Esa dirección siempre es del ánodo, que es donde ocurre la oxidación de la reacción, y se dirigen hacia el cátodo, que es donde siempre ocurre la reducción. Entonces, si yo observo los elementos que tengo acá, yo tengo que zinc y zinc 2 zinc teniendo un número de oxidación 0 y zinc 2 teniendo un número de oxidación de 2 Entonces, como esto es la oxidación, o sea, un aumento en el número de oxidación, de fijo lo que sucedió es que el zinc 0 pasó a ser zinc 2 Y del otro lado tengo la reducción, donde tengo níquel con número de oxidación 0 y níquel 2 con número de oxidación 2 Entonces, como es la reducción, o sea, una disminución en el número de oxidación, de fijo lo que tengo es que el níquel 2 se transformó en níquel puro. Para entonces yo poder responder las diferentes preguntas, podría necesitar la semiecuación según la dictaba la tabla del examen. Pero vamos a empezar viendo si puedo ir descartando algunas opciones. La opción A dice que el zinc 2 se oxida. Pero acabamos de establecer que el zinc es la especie que se está oxidando, porque es la que está aumentando su número de oxidación. Y el níquel 2 es la especie que se está reduciendo. Entonces, por ese lado, esta opción es incorrecta. Por otro lado, dice el níquel 2 es el agente oxidante. Recordemos que decir agente oxidante es lo mismo que decir la especie que se está reduciendo. Y en este caso es verdadero. El níquel 2 es el agente oxidante porque es la especie que se reduce. Ahora, ya con esto te tiene la respuesta correcta, pero igual por meramente seguir repasando, vamos a descartar las otras dos. El zinc es un electrodo inerte, no es verdad. ¿Por qué? Porque podemos ver en el lado del ánodo que el electrodo que estamos trabajando es un electrodo de zinc puro. Y al mismo tiempo, el zinc es la especie que se está oxidando. Entonces, si el electrodo, o mejor dicho, el elemento del electrodo es un elemento que participa en la reducción o oxidación, es un electrodo inerte. Si por otro lado este electrodo no fuera de zinc, sino que fuera de cualquier otro elemento, carbono, plata, oro, platino, lo que sea, ese va a clasificarse como un electrodo inerte, porque es un elemento que dentro de la ecuación redox no está participando. Luego habla de que el potencial de celda es de 1.1 voltios. Para eso necesito las semiecuaciones que el examen le da a los estudiantes. En este caso voy a apuntarlas. Ya acá están las dos semiecuaciones tal como me las da la tabla de constantes del examen. No tienen absolutamente ningún cambio. Como les he mencionado en el video de teoría, las semiecuaciones que a mí me dan en las tablas son reducciones. A partir de lo que yo conozco de la teoría, identifico cuál de ellas tiene el elemento que se oxida. En este caso sería la que tenga el zinc, porque sabemos que el zinc es la especie que se está oxidando. Entonces, para yo escribir formalmente la semiecuación de oxidación y la de reducción,
debo asegurarme de dos cosas. Uno, que estén en el orden correcto, o sea, que la oxidación tenga los electrones como un producto y la reducción con los electrones como un reactante, eso es primordial. Y segundo, que la cantidad de electrones en ambas ecuaciones sea la misma. Ese último punto se va a cumplir porque ambas tienen 2 electrones, entonces por ese lado no hay problema. Pero ciertamente a la oxidación es la ecuación del zinc, pero al revés. Entonces la escribo como zinc puro, que se transforma en zinc 2 más y libera 2 electrones. Y el níquel, como es la especie que se reduce, pues la dejo tal cual como está. Pero los potenciales estándar de reducción no les hago ningún cambio. Ahora, para poder saber el potencial de celda, que en este caso lo que me están preguntando es el potencial estándar de celda, recordemos que es el potencial de reducción del cátodo menos el del ánodo. ¿Quién es mi cátodo acá? Pues el potencial de reducción de mi semiecuación de reducción. ¿Y quién es mi potencial del ánodo? Pues mi potencial de reducción de mi semiecuación de oxidación. Entonces, yo calculo como potencial estándar de celda es igual a menos 0,257 menos, de nuevo, 0,7618. Y eso a mí me da un potencial estándar de celda de 0,51 voltios, lo cual no corresponde al potencial que me están enlistando ahí. Y por eso es que esta también es falsa. El siguiente ejercicio dice, ¿cuál de los siguientes iones actúa como un agente oxidante más fuerte? En este caso, cuando nos hablan de fuerza, realmente es hacer referencia a qué tan propicia es una especie para ser un agente oxidante, que en este caso, recordemos, como en el ejercicio anterior, que un agente oxidante es lo mismo que hablar de una especie que se reduce. Entonces, cuando hablamos de qué tan propicia es una especie a ser un agente oxidante, es qué tan probable es que una especie se reduzca. Agente oxidante es lo mismo que reducir. Y cuando me hablan de fuerza es cuál es la tendencia de estas especies a reducirse. Eso simplemente se descubre viendo el potencial de reducción, que básicamente, como mencioné en el video de teoría, es una magnitud de qué tan propicia es una especie a reducirse. Entre mayor sea esa magnitud, es más, o bueno, espontáneamente será más probable que esa especie se reduzca. Entonces, en el examen, simplemente es cuestión de ir a la tabla de constantes y buscarle el potencial de reducción a esas 4 especies. Que en el caso, por ejemplo, del ion bromuro, ese potencial es de 1,066. En el caso de esta especie de acá, es menos 0,23. Para el ion aluminio 3 más, ese potencial es de 1,62 negativo. Y para el ion nitrato es de 0,957. Entonces, los que son negativos se descartan de una vez, porque el hecho que sean negativos indica que no solamente no tienen una alta tendencia a reducirse, sino que ni siquiera sucederá de forma espontánea. Ahora, hay 2 valores positivos donde es necesario ver cuál tiene un potencial de reducción más alto, siendo en este caso la respuesta correcta el ion bromuro. Ignoren el marcado azul.
¿Por qué? Porque el ion bromuro es el que tiene el potencial de reducción más alto. Entonces significa que él es el que tiene la mayor tendencia a reducirse. Por ende, es el agente oxidante más fuerte. Por acá pasamos a un ejercicio más enfocado al cálculo de potenciales de reducción. Continuando con el siguiente ejercicio, dice lo siguiente: considere las siguientes semireacciones y sus potenciales estándar de reducción. Con base en la información suministrada, ¿qué par de estas semireacciones utilizaría para crear una celda con el potencial estándar más positivo? En este caso nos dan diferentes combinaciones, R1 con R4, siendo R1 la oxidación y R4 la reducción, y diferentes combinaciones donde lo esencial acá es poder calcular el potencial estándar de celda de cada una de esas combinaciones y pues encontrar cuál es el valor más positivo. Ahora, esto esencialmente recordando que lo que sea como oxidación yo lo voy a interpretar como lo que es el lado del ánodo de la celda, y lo que es reducción yo lo interpreto como el lado del cátodo de la celda. Y esto ocurre y esto se cumple siempre. Y por supuesto que el potencial estándar de celda es el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Entonces, por ejemplo, hagamos el de A. Dice que es R1 como oxidación y R4 como reducción. O sea, R1 como oxidación y R4 como reducción. Entonces, esto será lo que será del ánodo y esto será lo que será del cátodo. Entonces, haciendo el cálculo, tenemos que sería menos 0,14 menos 1,015. Y esto nos da 0,875 voltios. En el caso de B, cambia un poco. Ya no será R4 como la reducción, sino que será R3. Entonces pondríamos 0,34 menos 1,015. Y esto nos da 1,355 voltios. C nos lo plantea diferente. Dice que R2 va a ser una reducción y R3 una oxidación. Entonces, en este caso, nuestro potencial estándar de celda sería menos 0,37 menos 0,34, lo cual es menos 0,71 voltios. Y en el caso de D, cambia un poco. R2 se va a mantener como la reducción, pero la oxidación pasa a ser R4. Entonces sería el potencial estándar sería igual a menos 0,37 menos 0,14, lo cual da menos 0,23 voltios. Entonces podemos ver que el valor más positivo es el valor de la combinación B. El siguiente ejercicio dice: considere la siguiente representación simbólica y con base en la información representada es correcto afirmar que A es una celda electrolítica, el ánodo es un electrodo inerte, es una celda en condiciones estándar y el cátodo está fabricado de magnesio. Este es un muy buen ejemplo de que un ejercicio que puede tornarse muy difícil realmente tiene una respuesta relativamente muy sencilla, que es básicamente el enfoque que se le ha dado mucho a los exámenes. Todo es cuestión de manejar muy bien la teoría. Entonces, empecemos descartando una por una. Si queremos descartar A, necesitamos hacer bastantes cálculos que se pueden tornar no complicados, pero laboriosos en tiempo. Necesitaríamos plantear la reacción completa, encontrando la semiecuación que representa esta oxidación y esta reducción, y aplicando la ecuación de Nernst, tendríamos que encontrar el potencial de celda, y viendo si es positivo o negativo, saber si es una celda electrolítica o galvánica. Entonces, descartar la pregunta A
No lo vamos a hacer a menos de que descartemos las otras opciones, que eso es la metodología que hay que seguir en el examen. Veamos entonces la pregunta, bueno, la opción B. Dice, el ánodo es un electrodo inerte. Entonces, recordemos que el lado izquierdo de una representación siempre me va a hablar del lado del ánodo, mientras que el lado derecho siempre me va a hablar de lo que corresponde a lo que sucede en el cátodo de la celda. Y por supuesto, ánodo y cátodo es lo mismo que hablar de oxidación y reducción. Entonces yo sé que el magnesio se oxida de magnesio a magnesio 2+, y en este caso que el aluminio se reduce de aluminio, que en este caso veamos el número de oxidación del aluminio. Sería el número de oxidación del aluminio por la cantidad de aluminios más, podríamos decir, el número de oxidación del oxígeno y del hidrógeno, o en sí el número de oxidación de la molécula de OH, que el número de oxidación de la molécula de OH es 1 menos. Entonces el número de oxidación de la molécula de OH por la cantidad de OHs tiene que ser igual a la carga de toda la molécula, que es de 1 menos, según me lo indica ese menos de aquí. Yo despejo todo esto y me dice que el aluminio es 3+. Entonces, yo estoy reduciendo el aluminio desde 3+ hasta aluminio puro, según lo indica la representación. Pero importante es lo que me está proponiendo B. Dice que el ánodo es un electrodo inerte. Y recordemos que para que algo sea inerte, debe estar hecho de un elemento que no participa en sí en la ecuación redox. Ahora, yo sé que en la ecuación redox voy a tener una especie que se reduce, que en este caso va a ser de magnesio a magnesio 2+, y por el otro lado tengo una oxidación donde el hidróxido de aluminio se me reduce de tal forma que al final obtengo aluminio sólido en estado puro. Entonces, ¿qué está pasando? Que si yo hablo de un ánodo inerte, significa que en lo que corresponde, y aquí cometí un pequeño error, esto es lo que corresponde a la oxidación y esto a la reducción. Entonces, si hablamos de un ánodo inerte, significa que tiene que estar hecho de un elemento que no corresponda a un elemento de la oxidación. ¿Quiénes son mis elementos de la oxidación? El magnesio y el magnesio 2+. Ahora, un electrodo de magnesio 2+ es imposible, pero un electrodo de magnesio sólido sí es posible. Pero, ¿qué me está mostrando la representación? Recordando que la representación siempre sigue la estructura de que yo escribo el electrodo del ánodo, el reactante del ánodo y el producto del ánodo. Recordemos que luego venía una simbología, luego venía el reactante del cátodo, el producto del cátodo y el electrodo del cátodo. ¿Ok? Entonces, si estamos hablando del electrodo del lado del ánodo, que es este elemento que está aquí, puedo ver que es platino y el elemento que participa en oxidación es magnesio. Entonces, dichamente, mi electrodo del ánodo es un electrodo inerte y por esto sería la respuesta correcta. Y como les mencioné previamente, responder a la pregunta A hubiera requerido muchos cálculos, que no voy a representar en este ejemplo, ya que vendrá otro donde sí necesitaremos hacer el cálculo de la ecuación de Nernst. Es cuestión de leer con calma, ver todas las opciones y tratar de descartar aquellas que son menos laboriosas de trabajar. En este caso, B no requería tanto trabajo como A y ya descubrimos la respuesta correcta.
De todos modos, podríamos descartar al menos C y D. C me habla de que las celdas en condiciones estándar, pero eso no es verdad, porque yo puedo ver que mis concentraciones todas son diferentes a 1 molar. Y condición estándar necesita que mis concentraciones sean 1 molar. Por eso es que esta no es la respuesta correcta. Y además me habla que el cátodo está fabricado de magnesio. Cuando me habla del cátodo, me está hablando del electrodo que está en el cátodo, o sea, de la especie que ocupa esta posición, que sería justamente este elemento que está aquí, el último en toda mi representación. Y yo puedo ver que ese elemento no es magnesio, sino que es aluminio. Entonces, esta tampoco sería la respuesta correcta. El siguiente ejercicio dice lo siguiente. Considere la siguiente reacción y me indican que si se construye una celda galvánica donde las concentraciones iniciales son de cromo 0.35 mol, de magnesio 2 más 0.4 y de cromo 2 más 0.25, es correcto afirmar que. Y me dan diferentes valores o parámetros que vamos a ir descartando. El primero que voy a descartar, que es tal vez uno que algunos estudiantes no ven de buenas a primeras, es que D es incorrecto. ¿Por qué? Porque me dicen que me están dando un hecho, que es que se construye una celda galvánica. Entonces, una celda galvánica implica que mi potencial es mayor que 0. Y me están diciendo que el potencial de celda es negativo. No tiene ningún sentido. Me dicen que el potencial estándar de celda es negativo. Pero ciertamente mis condiciones son no estándar. ¿Cómo llego a la conclusión de que mis condiciones son no estándar? Por las concentraciones. Recordemos que una condición estándar implica que todas las concentraciones son 1 molar. Y pues acá me están dando concentraciones menores que 1 molar. Entonces, sí sé que estoy en condiciones no estándar, pero mis potenciales tienen que ser positivos. Entonces, esta opción tampoco es correcta. Me dicen que los electrones transferidos son 4 y que el coeficiente de reacción es igual a 0,204. Entonces, veamos el tema de los electrones transferidos. Para eso necesito las semiecuaciones. Entonces, así como ustedes hacen en el examen, yo voy a buscar en las tablas del examen las semiecuaciones tal como me las están dando. Y acá estarían las ecuaciones. Yo sé que a mí todas las ecuaciones me las dan en el examen, en las tablas, donde sea, como reducciones. Yo necesito interpretar quiénes son oxidaciones y quiénes son reducciones. Y para eso necesito observar los números de oxidación que me dice la ecuación redox. Según eso, veo que el manganeso tiene número de oxidación 0 porque está puro. El cromo 3 más tiene número de oxidación 3 más. El manganeso 2 más, número de oxidación 2 más. Y el cromo 2 más, número de oxidación 2 más. Entonces, clarito está que el cromo es la especie que a mí se me reduce y el manganeso es la especie que se oxida porque está aumentando su número de oxidación. Entonces, yo voy a escribir una semiecuación de oxidación y una semiecuación de reducción. Recordando que la oxidación necesita que los electrones sean un producto. A mí acá me lo están presentando con electrones como reactante, porque eso está representado como una reducción. Entonces yo necesito darle la vuelta. Pongo simplemente lo que es producto, lo que era producto como reactante y lo que está como reactante como producto. Y veo que como producto tengo 2 electrones. El cromo es la especie que se reduce, pero en la semiecuación que a mí me da el examen tiene solamente un electrón. Y yo necesito que tenga la misma cantidad de electrones en ambas semiecuaciones. Entonces, esta semiecuación la voy a dejar en el orden que está, pero la voy a multiplicar por 2, de tal forma que estos un electrón se me transformen en 2 electrones.
Entonces escribo la ecuación como 2 cromos 3 más 2 electrones produce 2 cromos 2 más. Y observen que si yo sumara lo que es reactantes y lo que es productos, me quedaría la ecuación global, lo cual también confirma que estoy haciendo las cosas bien. Ahora, ¿cuántos son los electrones transferidos? Estos son los electrones que la oxidación le da a la reducción, que son 2, no son 4. Entonces esta opción es incorrecta. Y por último me quedaría la opción C, que sería la correcta, y vamos a confirmar. Dice que el coeficiente de reacción es de 0,204. Entonces, recordemos del tema de equilibrio químico que el coeficiente de reacción se calcula como lo que tengo de productos al inicio dividido entre lo que tengo de reactantes al inicio, tomando en cuenta que es productos y reactantes que participan en el equilibrio. ¿Quiénes participan en el equilibrio? Los que están en estado acuoso. O sea, que este magnesio no participa. Y pues lo que es producto sería el manganeso 2 más y el cromo 2 más. Y ese cromo 2 más debe ir elevado a su coeficiente estequiométrico. Y esto va dividido entre el cromo 3 más, que también va elevado a su coeficiente estequiométrico. Y eso sería la expresión de mi coeficiente. Ahora, ¿cuánto equivale ese coeficiente? Pues sustituyo las concentraciones que me dan. Sería 0,4 para el manganeso, 0,25 elevado al cuadrado para el cromo 2 más. Y esto va dividido entre 0,35 para el cromo 3 más elevado al cuadrado. Y esto me da 0,204. Y con eso tengo el resultado. Ahora, simplemente para propósitos didácticos, vamos a calcular el potencial no estándar de esa celda. Yo ya sé que no es la opción que está acá por el tema de que esto era negativo y me hablan de una celda galvánica, o sea, una celda con potencial positivo, pero vamos a calcularlo simplemente para hacer uso de la fórmula. Esa fórmula dice que el potencial no estándar de celda es igual al potencial estándar menos 0,0592 entre el número de electrones por el logaritmo del coeficiente de reacción. Nos hace falta nada más conocer cuánto es el potencial estándar. Entonces vamos a hacer el cálculo por acá. Recordemos que el potencial estándar es igual a lo que yo tengo en potencial del cátodo menos el potencial del ánodo, siendo el cátodo la especie que se reduce y el ánodo lo que se oxida. Entonces, sería el potencial de lo que se reduce menos 0,407. Y aquí vendría menos lo que se oxida, porque es lo que está en el ánodo, menos 1,185 voltios. ¿Cuánto me da eso a mí? 0,778. Que no corresponde al valor que me están ofreciendo. Entonces, ¿verdad? Confirmando nuevamente por qué eso es incorrecto. Ahora, yo utilizo ese valor para poder calcular el potencial no estándar. Sería el potencial no estándar igual a 0,778 menos 0,0592 dividido entre la cantidad de electrones transferidos, que es 2, por el logaritmo de Q, que Q era 0,204. Esto da un potencial no estándar de 0,796. Positivo, por supuesto, porque mi celda es galvánica, pero confirmando también por qué la respuesta es incorrecta. Y esto también es una pequeña trampa. Vean que este valor 0,796 es muy parecido al valor que me están indicando acá, 0,798. Entonces un estudiante también podría decir, la respuesta parece correcta, pero ojo con el signo negativo. Y con eso concluye el ejercicio.
Y como último ejercicio tenemos el siguiente. Dice una celda voltaica en condiciones no estándar, representada por el siguiente diagrama, donde X es una concentración desconocida. Si el potencial de celda es 1.25, ¿cuál será el valor de la concentración de iones plata? Este ejercicio es tal vez el de más alto nivel que se les podría llegar a evaluar en el tema de, digamos, celdas electroquímicas. Acá tenemos ciertos datos. En primer lugar, nos dan una concentración de zinc 2+, pero a pesar de que esa concentración es de 1, yo tengo claro que mi celda está en condiciones no estándar, principalmente porque tal vez esa concentración entonces de ion plata sea una concentración diferente de 1. Ahora, también me están diciendo que el potencial es de 1.25. Por ser no estándar, ese potencial sería el potencial no estándar. El potencial estándar no lo conozco todavía, pero lo vamos a necesitar. La única forma para yo poder encontrar esa concentración de iones plata es mediante la ecuación de Nernst, igual que en el ejercicio anterior. Entonces, recordemos que la ecuación de Nernst dice que es el potencial, no es el potencial estándar, menos 0,0592 entre el valor de los electrones transferidos por el logaritmo de Q. Ahora, ¿quién es Q? Q es el coeficiente de la reacción. Que para esa reacción que tenemos arriba, pues tal vez si uno es muy hábil, sabe quiénes son reactantes y quiénes son productos, porque la representación de la celda me lo podría decir. Ahora, para hacer el ejercicio más didáctico todavía, vamos a obtener esa ecuación completa a partir de la representación y luego sacaremos el coeficiente. Entonces, observando la representación, yo sé que de un lado empiezo hablando de lo que es el ánodo, o sea, las especies que se oxidan, y por otro lado tengo al cátodo, o sea, las especies que se reducen. Entonces yo sé que el zinc se está oxidando de zinc a zinc 2+, y la plata más se reduce a plata. Entonces yo debo buscar unas semiecuaciones en el examen que representen eso. O sea, simplemente un cambio de zinc y zinc 2+, y un cambio de plata a plata más, o de plata más a plata. Lo importante es que incluya esas especies específicamente. Yo entonces, por ejemplo, tengo que hay una semiecuación que dice que la plata más un electrón está en equilibrio con plata sólido. Y por otro lado tengo otra semiecuación de reducción en las tablas que dice que el zinc 2+, más 2 electrones están en equilibrio con el zinc sólido. Y entonces yo veo que se me cumple que tiene las mismas especies que están en la reducción. Ahora, cada una de estas semiecuaciones viene acompañado de un potencial de reducción, 0,7618 voltios. Para el caso de mi semiecuación con zinc, y para el caso de la plata, 0,7996 voltios. Por supuesto, una ecuación va a necesitar ser la oxidación y otra quedarse como reducción. Entonces, a la hora yo de plantear mi semiecuación de oxidación y reducción, necesito, al igual que en los ejercicios anteriores, contemplar que en la oxidación necesito los electrones como producto. Entonces, a la ecuación que tiene el elemento zinc le doy vuelta. Entonces me quedaría zinc 2+, más 2 electrones, pero su potencial no cambia, sigue siendo el mismo. Por otro lado, esta ecuación, que es la que tiene la plata, que es la especie que se reduce, así como está, me sirve en orden, pero necesito la misma cantidad de electrones transferidos.
Por eso es que yo la voy a multiplicar por 2. Entonces tendría 2 iones plata más 2 electrones en equilibrio con 2 platas. Pero su potencial se mantiene exactamente igual. Ahora, ¿cómo de esas ecuaciones yo obtengo la ecuación global que no la veo tan explícita en el problema? Pues yo simplemente aplico lo mismo que en el balanceo redox. Lo que es reactante lo junto y lo que es producto lo junto. Entonces me quedaría por un lado el zinc y la plata y los electrones. Y por el otro lado me quedaría el zinc, la plata y los electrones. Y los electrones se me cancelan. Entonces yo tengo clarito ahora quiénes son mis reactantes. El zinc sólido, porque ahí está en estado puro, y los iones que están en estado acuoso. Y entonces, ¿cómo sería mi coeficiente de reacción? Ahora sí, que es siempre productos iniciales entre reactantes iniciales. Pues sería el ion zinc 2 más, el ion plata más, perdón, esta plata no, porque esta plata está en estado sólido. Porque ven, no tiene carga. Y va dividido entre los reactantes. ¿Quiénes son mis reactantes? El ion plata. Pero ese ion plata va elevado al cuadrado por su coeficiente estequiométrico de 2. Entonces, ¿cuánto es la concentración de zinc? Según el ejercicio es de 1. Entonces voy a poner un 1 por acá. ¿Cuánto es mi concentración de plata? Es el valor de x. Entonces yo lo voy a poner como x al cuadrado. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo reescribo esa formulita del potencial no estándar de celda, sería el potencial estándar, que lo podemos calcular, el 0,0592 no cambia, la cantidad de electrones transferidos, que ahorita decimos cuánto es, pero ustedes probablemente ya saben, y queda nada más el logaritmo de ¿quién? De 1 entre x al cuadrado. Vayamos sustituyendo los diferentes valores. ¿A cuánto equivale n? A los electrones transferidos. ¿Cuántos son los electrones transferidos? 2. Entonces ponemos acá un 2. ¿A cuánto equivale el potencial no estándar? A 1.25, que es lo que decía el enunciado. ¿Ven? El enunciado dice, si el potencial de celda es 1.25, entonces hacía referencia al no estándar. Y el estándar lo calculamos. ¿Cómo calculamos ese potencial? Pues simplemente decimos que el potencial estándar es el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Y en este caso, el ánodo y el cátodo hacen referencia a la oxidación y la reducción respectivamente. Entonces sería menos 0,7618 menos 0,7996. O mejor dicho, perdón, al revés. El potencial estándar sería 0,7996 menos 0,7618. Esto nos da a nosotros un potencial estándar de 1,5614. Entonces, ese valor lo metemos acá en la ecuación. Decimos que ese potencial es 1,5614. Y despejamos el valor de x utilizando la calculadora. O pues pueden también hacerlo despeje manual. El punto es que el resultado que nos da es 5,5 por 10 a la menos 6 molar. Y de ahí que el resultado correcto es este. Y con esto concluimos el video de ejercicios
de celdas electroquímicas.